Hola, soy Carlos Duque, bimático, y en este post vamos a ver cómo usar la vista de consultas para solucionar un ejemplo práctico y real. Hace poco un cliente habitual me preguntó cómo crear una medida que se le había atragantado. Simplificando su duda, él sabía lo que quería agregar, cómo lo quería agregar, conocía el filtro, conocía la expresión booleana que quería utilizar, pero no sabía cómo crear la tabla a filtrar. Le expliqué que no había mejor opción que la vista de consultas para dar solución a esta duda, pero el cliente me dijo que no la había utilizado nunca. Yo le expliqué también que la vista de consultas es una nueva opción a seleccionar que te permite interactuar con los datos y en su caso te puede servir para crear la tabla que quieres utilizar para la función de filtro, pero que de arranque es un poco liosa, especialmente en un caso como este donde hay más de una solución y además la solución concretamente que me está pidiendo es más larga de explicar debido al booleano que quiere introducir. Así que finalmente le dije, si te viene bien, me invento un ejemplo sencillo, miro de explicártelo mostrando cómo operan diferentes funciones que tendremos que entender antes de dar la solución final y lo desarrollamos en dos pasos. Primero operamos creando tablas en el modelo para que te sea sencillo entender cómo funcionan las diferentes medidas y después con la vista de consultas, que tiene alguna diferencia con respecto a lo que has hecho hasta el momento, miramos de visualizar la tabla que nos interesa. Todo ello lo empaqueto en un post y así ganamos todos. Contada la historia de este post, comienzo a explicarte el ejemplo. La empresa X vende los canales online y tienda. Esta empresa tiene talleres y tiendas repartidas en diferentes ciudades de España. El jefe quiere estudiar las ventas en las ciudades que tienen talleres o tiendas, porque cree que las ventas se incrementan en las ciudades en las que además de una tienda la empresa tiene un taller. Cree que el personal de los talleres habla bien del producto y este les mejora las ventas. Como no tiene claro cómo demostrar que las ciudades con taller y tienda venden más, ha solicitado que le muestren en una medida las ventas que han tenido las ciudades que tienen tanto talleres como tiendas. En la imagen se ven las ciudades con talleres, las ciudades con tiendas, las ventas del 2023 y 2024 y el cruce de las tiendas físicas y talleres en una matriz en la que se ve que Vitoria es la única ciudad que tiene tienda y taller. Por debajo se encuentra la medida construida que solicita el jefe, en la que se ve la venta de las ciudades con taller y tienda. Si tomo de la tabla de hechos directamente las ciudades y el año, vemos que la única ciudad seleccionada es Vitoria. Luego, en conjunto, vemos que la medida aplicada tiene buena pinta. La solución la podemos ver si seleccionamos la medida, pero lo interesante es el proceso de creación de esta medida. Como ves, está creada con un cross-join, debido al booleano que me pedía el cliente, pero también lo podría hacer con un natural inner join, en cuyo caso no necesitaré del booleano. Al final del vídeo te explico cómo se hace. Ahora lo que voy a hacer es explicarte cómo opera cross-join, creando tablas con DAX y después ya en la vista de consultas te explico cómo solucionar el ejercicio de los talleres y las tiendas con el cross-join. Empecemos por el principio. ¿Qué hace cross-join? Pues te entrega una tabla que es el producto cartesiano de dos columnas. Veámoslo con un ejemplo. Tengo la tabla 1, letras ABC que le corresponden los números 1, 2, 3. Y la tabla 2, letras CDE que le corresponden los números 3, 4, 5. Como tengo 6 filas en la primera y 6 filas en la segunda, y la tabla final tiene que contener todas las combinaciones posibles de todas las filas, el total de filas finales será 6 por 6 igual a 36 filas. Ahora voy a crear una tabla con un cross-join. Tomaré la tabla completa 1 y la tabla completa 2 y veremos que al aplicar la función cross-join obtengo todas las combinaciones, las 36, de tal manera que si filtro en la primera tabla por la A y sabiendo que hay dos A's en la primera tabla y 6 en la segunda, en total tengo 2 por 6, 12 filas de A's. Hago lo mismo con la función all sobre la tabla 1, primera columna, que también me entrega una tabla. Esta vez lo que obtengo es una tabla de unos. Perfecto. Ahora es el momento de combinar estas dos funciones. Lo que haré será construir una función cross-join que me permita hacer el producto cartesiano de las columnas de letras de las dos tablas, de la tabla 1 y de la tabla 2. Eso significa un total de 3 por 3 letras igual a 9 filas. Hay que fijarse que ya estoy cerca de lo que estaba buscando. Tengo solo una fila en donde la letra en la columna ABC es igual a la letra en la columna CDE, esto es, la letra C en la última fila.
¿Cómo consigo quedarme con esa fila? Eso lo consigo con el booleano que me pedía el cliente sobre la función filtro. En este caso hago el filtro sobre el cross-join que ya había construido de tal manera que me quedo solo con la letra C, que era la que estaba tanto en la tabla 1 como en la tabla 2. Hemos visto cómo llegar a construir la función de filtro que queríamos y en el proceso hemos ido creando tablas. Todas esas tablas no tienen ninguna utilidad y podríamos eliminarlas. Tan solo nos han servido para entender cómo crear la función que nos interesaba. Ahora vamos a hacer los mismos pasos, pero con la vista de consultas. En este caso no iremos creando tablas, sino que las veremos directamente en la vista de consultas. Comenzaremos con un evaluate al que le diremos que queremos evaluar la tabla 1. Ahora, y para la tabla 2, iremos a consultas rápidas y le pediremos que nos muestre las 100 primeras filas. Posteriormente, y sin salir de esta pestaña, le pediremos que nos muestre la estadística de esta tabla, lo que eliminará la primera consulta sobreescribiendo lo que teníamos en la pestaña con un nuevo código que entrega estadística descriptiva de la tabla sobre la que estamos trabajando. El siguiente paso es ver la tabla que hemos llamado Filter Cross Join All en la vista de consultas. Para ello, creo una nueva pestaña y copio la fórmula de la tabla que hemos creado en el modelo. Como no está formateada, aprovecho para mostraros lo fácil que es formatearla en la vista de consultas justo antes de ejecutar su evaluación. Ahora tenemos que extrapolar lo que hemos hecho con el Filter Cross Join All a la situación concreta en la que tenemos talleres y tiendas en diferentes ciudades. Nuestro objetivo es conseguir una tabla con las ciudades que tienen tanto taller como tienda. El modelo creado para la ocasión puede verse aquí. Tenemos las 3 tablas relacionadas y nos falta una medida, la que agrega las ventas. Comienzo creando la medida en el modelo, es tan solo el agregado de las ventas. Vuelvo a la vista de consultas y llamo a la medida en una consulta rápida. No quiero saber su resultado sino su definición y evaluación, para posteriormente quedarme con la estructura que aplica el sistema. Como la vista de consulta solo arroja tablas, para dar respuesta a nuestro requerimiento de visualización, la herramienta ha definido la medida a operar y posteriormente ha convertido el resultado de la agregación en una tabla y lo ha hecho mediante un Summarize Columns. Crearemos ahora las medidas que dan respuesta a todo este ejercicio desde la vista de consultas. Para ello comenzaremos traduciendo la consulta 5 a nuestro caso concreto, sustituyendo las tablas 1 y 2 por las tablas de talleres y ciudades. Como recordaréis, el cliente quería una medida conformada por un calculate que tuviera una expresión que lo que hiciera fuera agregar las ventas, eso lo tenemos casi construido en la consulta 6, y un filtro con un booleano. Esta tabla que hemos construido con su booleano incorporado hará de filtro en la medida que quiere el cliente. Nos vamos a la consulta 6, donde con un poco de paciencia y aprovechando la estructura de la medida inicial, creamos nuestra nueva medida. Primero definimos la medida conforme a nuestro interés, esto es, añadimos la medida de ventas como expresión y después añadimos el filtro con sus dos partes. En la primera definimos la tabla a operar y en la segunda añadimos el booleano que especifica que solo nos interesan aquellas filas que son iguales para los atributos taller y tienda. Y para acabar, vuelvo a darle formato a la consulta y actualizo el modelo agregando esta nueva medida. Con esta nueva medida ya en el modelo me voy a la vista de informe y la aplico sobre una tarjeta y sobre una tabla. Como no podía ser de otra manera, esta tarjeta y esta tabla lo que nos arrojan son los valores de las ventas de Vitoria. Y con esto habríamos acabado la demo. Como habéis visto, la vista de consultas de DAX es muy útil, pero no es intuitiva. Requiere de muchas horas de prueba y error para dominar su uso. Solo una cosa más. Al arrancar he comentado que había una solución más fácil en este caso concreto y que nos evitaría utilizar el filtro con booleano que el cliente solicitaba en su requerimiento. El truco está en utilizar la función Natural Inner Join. Se trata de una función de combinación muy sencilla de aplicar, pero que tiene ciertas características especiales. Conviene consultar su uso y características en la página web de Microsoft. Aquí puedes ver cómo hacer la misma operación en este ejemplo concreto con la función Natural Inner Join. Mención especial es el tema del linaje. Las columnas sobre las que se efectúa el Natural Inner Join tienen que tener el mismo nombre, por lo que lo cambio mediante las columns, pero además necesito romper el linaje con las columnas de origen, por lo que tengo que añadirles el AND y las dos comillas. Como se puede ver, si se lo quito, la medida deja de funcionar. Vuelvo a introducir el AND y las comillas para romper el linaje, y actualizo el modelo agregando la nueva medida.
Al igual que con la medida previa, aplico la medida con el inner join sobre una tarjeta y una tabla para comprobar que el resultado es el mismo. Espero que te haya resultado interesante y que te animes a utilizar la vista de consultas. Su uso puede resultar un poco lioso al inicio. Requiere de un buen número de horas de práctica, pero te aseguro que es un tiempo muy bien invertido. Nos vemos en el siguiente post.